Buenísimo, ahí estamos grabando, arrancamos con Acciones de la Fe online y el tema de hoy es sacrificio. Así que queremos acá arrancar con una pregunta, vamos a ir a arrancar con Carlos. Arrancamos, Carlos, con las preguntas. Sí, 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 sí. Bien, Eh, eh, Cada uno tiene más o menos una idea, ¿no es cierto?, o un concepto de lo que quiere decir sacrificio. Sería bueno que cada uno diga qué piensa que es un sacrificio y después veamos qué dice el diccionario y qué es lo que dice de la Biblia, que es lo más importante. claro, como la idea sería arrancar por el significado que nosotros tenemos como base y de ahí empezar a indagar para después ir a la palabra y ver, bueno, era lo que yo creía, no, era por otro lado. Así Porque que, sacrificio hacemos todos, ¿no? De una forma o de otra. claro, ¿qué entendemos por sacrificio? Sacrificio. ¿O qué viene a la mente con la palabra sacrificio? Lo primero que venga a la mente, Esfuerzo. esfuerzo, lo voy a anotar acá. Algo que no quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Ahí va. Quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Claro, como que tiene como un peso, como una carga. Claro, claro. Algo que me cueste. Me cuesta. Yo más que por ahí a mí la palabra me viene, esfuerzo me viene como que es algo obligado a mí, ¿no? Claro. Para mí es más como un intercambio. Es como Ah, que yo necesito dar algo que a mí me cueste para lograr o a cambio de otra cosa. Que yo bien. necesito, quiero, ansío, quiero llegar, entonces necesito ese sacrificio para tal cosa. No, Ah, no lo como un- siento como que me cuesta o no sé cómo decirlo, no como sufrimiento, digamos. claro. No tiene como una connotación negativa con él. Para mí no porque es el sacrificio, para mí es a cambio, si no, no me sacrifico por algo que no vale la pena yo. Claro. Entonces lo veo como para llegar a lograr algo. Si no vale la pena, no lo voy a hacer, no me voy a sacrificar. Pero sé que si yo me sacrifico, obtengo lo que quiero en ese momento o lo que sea. Claro. Carlos, No, estaba pensando que los dos dijeron dos puntos de vista distintos. Uno es obligado, o claro, sea, como que esfuerzo, como que no quiero, acá decía esfuerzo, no quiero hacerlo, pero lo hago. claro, y el otro caso era que decía, bueno, lo hago por mi voluntad. Ah, claro, por voluntad. Eh, y un poco tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Ujú. Eh, lo que sí, digamos, es una cosa en común es que es algo que cuesta, Claro. es algo costoso. Eh, yo entiendo también que en la vida diaria el sacrificio es como de acuerdo a la primera definición que dieron, porque muchas veces no lo quiero hacer. Por ejemplo, me tengo que levantar a la madrugada para ir a trabajar y me sacrifico hora de sueño, Claro. ¿no es cierto? Me cuesta, es algo que me gustaría que no fuera así, Exacto. ¿no es cierto? Pero también está el otro aspecto de lo que decía de la segunda opinión, era que, bueno, cuando un sacrificio yo lo hago en forma voluntaria, ¿no? Porque estoy mirando ya la recompensa que va a venir, Claro. el fruto del sacrificio. Y va la definición que encontrábamos, que la habíamos visto con vos, Brian, es Sí, más por la segunda opción, ¿no? Una definición no, digamos, bíblica, sino de la filosofía. Dice que el sacrificio se entiende como una acción que implica la renuncia voluntaria de algo valioso en beneficio de un objetivo mayor o un propósito superior. O sea, una renuncia voluntaria, ¿no es cierto? ujú, Lo que decíamos en la segunda opinión. Eso yo lo remarcaría. Y que lo que se ofrece es algo valioso, no es, digamos, algo que no cuesta. Ahí está el hecho de que sea a veces eh, un poco con una carga de sufrimiento, porque es algo valioso que yo me tengo que desprender.
pero el objetivo es aún más valioso, es un propósito superior. Claro, como que me identifico con eso, por eso me cuesta después de pegarme. O me genera algo tan, digamos, lindo, digamos, pero como pasajero a su vez, Como que me cuesta. ese camino del sacrificio, el durante, o el mientras tanto, no duele tanto sabiendo a lo que voy a llegar. Ponele, Claro. y en mi Con el forma foco en la recompensa. Claro, no me pongo en todo el esfuerzo que me va, sino me concentro cuando llegue, me concentro en eso, en mi pensar, ¿no? Yo tengo siempre una manera más positiva, siempre el vaso lleno veo yo, pero yo me concentro más porque si no la paso peor todavía. Más encima que es algo que a uno le cuesta, porque si no sería como un intercambio, si no me costara nada por otra cosa, sería un intercambio, no sería un sacrificio. Claro. Pero como sé que me cuesta, prefiero concentrarme en a lo que voy a llegar cuando, digamos, termine eso que estoy haciendo, que me cuesta, el sacrificio. Y que hasta lo podríamos, si lo podríamos traducir con un enfoque comercial, decís, yo lo que entrego es valioso, pero lo que voy a recibir es mucho más valioso. Es como un Tal plazo cual. fijo, ponele. Entonces, ¿eh? Como un plazo fijo sería. Sí, Claro, es ponele, terrenal. el concepto es ese, ¿no es cierto? O sea, entrego algo que me cuesta y como decían recién, en el trayecto hasta que reciba la recompensa, voy pensando en esa recompensa, ¿no es cierto? Y me hace el camino más liviano. Claro, puesto los ojos en la recompensa, puede ser, como y para ir acercándonos. Y es bíblico eso, ¿eh? Porque dice que Jesús menospreció la humillación y menospreció la muerte y el oprobio, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿no es cierto? Claro, de hecho pudo soportar eso, que después han hecho estudios, todo, y era, bueno, y era como muy poco probable que otra persona lo hubiese soportado todo lo que pasó. Claro, 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 claro. Pero él también tenía su objetivo, ¿no es cierto? El Claro, que era sacrificio, más fuerte. el sacrificio supremo, la recompensa era la salvación de toda la humanidad, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno, ahí podemos ir pasando al antiguo. Ahí, Carlos, te paso la pelota de esto que también que habíamos hablado la otra vez, que me parece genial, de, bueno, cómo era antes el sacrificio, por qué surge el sacrificio, como algo central en toda la palabra. Y qué tema, ¿no? ¿Por qué surge el sacrificio? Eh, Hay que tener presente la creación del hombre por parte de Dios, que lo creó perfecto, que lo creó a su imagen, ¿no es cierto? En un ambiente perfecto donde no había nada malo y que todo era armonioso y era una gloria, pero un día eso se rompió, ¿no es cierto? Un día todo eso se transformó Mm, en todo lo contrario, y eso fue a causa del pecado, ¿no es cierto? claro, Y ahí fue necesario, a través de distintos pasos del tiempo, que se estableciera algún método para solucionar el problema del pecado. Y en la antigüedad era por medio de sacrificios, ¿no es ujú, cierto? Sacrificios de animales que cumplían la función de pagar la falta que habíamos cometido. Era un mecanismo, como traspaso el pecado. claro, por eso se lo llama sacrificio expiatorio, porque era un Mm, sacrificio que servía para expiar, o sea, para limpiar la culpa del pecado. ahí va, Este, Originalmente, si el hombre no hubiera pecado, no hubiera existido la necesidad de sacrificio. El claro, sacrificio, el se habilita sacrificio, el sacrificio con el pecado. claro, porque Dios es tremendamente justo, Dios es tremendamente eh, bueno, ¿no es Mm, cierto? Y es el juez de toda la creación. Y como juez perfecto que es, Él no puede nunca dejar por inocente al culpable. mm, Si no, no sería juez, no sería un juez justo, ¿no es cierto?
Entonces el pecado tiene que tener una contrapartida, digamos. Tiene que haber algo que compense a Dios por la falta cometida. Claro. O sea, que satisfaga la justicia de Dios. Y Y esto ahí, que, ¿cómo era esto que yo tengo el pecado? Entonces como que se lo traspaso al cordero, que era perfecto, y ahí porque el pago del pecado era la muerte. Entonces yo, para no morirme yo, se lo pongo ahí al bicho, que era perfecto, y ese era el que, la muerte iba ahí. claro, porque la ley de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Claro, ¿Viste? Y eso ya es una ley, eso se tiene que cumplir. Una vez que Dios da una ley, esa ley no se puede invalidar, sí, ¿no es cierto? Y mucho menos la va a invalidar Dios. Entonces, ¿cómo hacía Dios para perdonar los pecados y a la vez mantener la justicia? Bueno, dijimos que la paga del pecado es la muerte, o sea, alguien tiene que morir, ¿no es claro, cierto? Y ahí entra lo del sacrificio de animales, el sacrificio expiatorio, o sea, esa culpa que me generó el pecado, en vez de pagarla yo mismo con mi muerte, esa culpa se le transfiere ahí está, al, transfiere, al animal, ¿no es cierto? Que podría ser un cordero, que podría claro, ser un macho cabrío, o podría ser un buey. Había distintos animales designados para que se pudiera hacer sobre ellos el sacrificio expiatorio, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, de esa forma, la culpa del hombre se quitaba, se aplicaba sobre hmm, el animal moría y de esa forma la justicia de Dios quedaba satisfecha porque el pecado había sido castigado. claro. Yo cuando, esto la otra vez lo estábamos hablando también con Carlos, cuando me explicó eso, claro, ahí me terminó de hacer el clic, porque todavía no entendía yo por qué, bueno, por qué el animal, o por qué tenía que ser perfecto, por qué esto, por qué lo otro. Claro, por esto de la transferencia. Y después toma mucho más sentido que ya vamos a llegar con Jesús. Y ahí es donde dice, la magnitud de la transferencia del pecado de todos en uno. Pero acá, claro, es la transferencia de el pecado que yo estoy teniendo al animal y ahí va la muerte. O sea, todo sigue su flujo, todo sigue como su sistema, su circuito de la ley. Se cumple lo establecido por Dios, que la paga del pecado es muerte. Bueno, ahí está la muerte. Claro. No aplicada directamente sobre el transgresor, digamos, sobre el que pecó, pero sí en una muerte sustituta. Mm, Por eso lo que vos decías, qué característica de animal, ¿no es cierto? Porque no podía ser cualquier un animal de cualquier condición, tenía que ser un animal muy especial, elegido, un animal que no tuviera defecto, que no tuviera faltantes, el animal mejor de su rebaño, digamos. Lo mejor de todo, eso era lo que servía para sacrificio, claro. porque era la definición que dijimos hoy, ¿no? Sacrificar algo valioso en búsqueda de algo mucho más valioso, ¿no es cierto? Como recompensa. Entonces, eso algo valioso que nosotros buscamos, que entregamos, o que entregaban en la antigüedad, era ese animal perfecto, sin mancha, sin tacha, sin quebradura, sin ningún faltante, un animal especial. Bueno, lo más valioso. Mm. Para pagar el pecado tiene que ser lo más valioso. Ahí levantó la mano. Sí, No, porque primero me había quedado con que no escuché, pero presté atención, o se me pasó el concepto tuyo de qué es el sacrificio. ¿Concepto mío? Sí, ¿lo Ah, dijiste? No. no, Che. no, no. No, Ah, no, no lo dije. me quedé con que Porque, faltabas vos. porque lo tengo preparado para el final. No lo quiero Ah, ok, adelantar. bueno, entonces, no digo nada, era eso, me quedé Ok, con la no, faltó claro, uno. claro, claro. Después con respecto a mí, no sé, yo estoy aprendiendo recién, ¿eh? Sí, yo también todo. Eh, Obviamente que estamos a full con la serie de Chosen, yo no Sí, sé la mucho, fueron a ver al cine. Yo no todavía la estoy esperando. aprendo mucho, lo mío es más visual, entonces me es más fácil de entender cronológicamente todo.
Está bueno. Y me quedo con lo que vos decís, Carlos, y entiendo el concepto, pero por lo que veo, no sé, por eso pregunto, esto del sacrificio es como un concepto más terrenal, porque hay esa escena, ponele que no me olvido, de Jesús cuando está llegando y se enoja con ese intercambio que hacen de animales para el sacrificio, como que lo ofenden a la casa de Dios haciendo eso. O sea, eso está avalado, digamos, como en palabras terrenales, está avalado realmente por Dios, es lo que Él quiere, que maten a un animal para perdonar sus pecados, elegir el mejor. Lo que entiendo yo ahí de lo que veo de la escena es que cuanto más grande el pecado, más grande el animal y más perfecto, como dicen, tiene que ser. Pero yo, por ejemplo, no lo entiendo tampoco como si fuese un sacrificio, porque es mucho más fácil hacer un sacrificio uno, realmente sentirse arrepentido de ese pecado para llegar a esa gloria que estábamos hablando la última vez, al menos que pudimos con él estar, que agarrar un animal y transferir la culpa, pobre animal, y que lo maten, pero en realidad el pecado es mío. Yo sé que es mío, y no porque yo entregue a algún animal que quiera mucho, va a ser un sacrificio, se me hace a mí, ¿no? Para mí sacrificio más es otra cosa, porque si no, ponele, se me ocurre, Jesús Claro, sí, es re agarra fácil, una agarro y lo vaca, mato y chao. agarra Jesús una vaca, sacrifiquen a la vaca y ya está, y yo les doy el pecado, pero no es así, fue él el quien, digamos, hizo ese sacrificio por todos. No es tan como un animal y ya está. Es lo que se me viene a mí a la cabeza mientras que estaba Carlos hablando. Está Sí, bueno. yo un poquito lo que creo es que, claro, entendemos que se divide en dos, el antes y el después de Jesús. Entonces, en el antes existía la ley de Moisés, en donde se tomaba este tipo de limpieza de pecado, digámosle. Después de Jesús, en realidad nosotros tenemos directamente conexión con el Padre y nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. No necesitas ni matar a nadie y el esfuerzo y el sacrificio es tuyo, personal. Así como la relación con Dios es tuya, personal, que antes no existía, cuando vino Jesús justamente dijo eso, bueno, esa es la ley de Moisés y está bien, pero de acá en adelante vos directamente tenés conexión directa con el Wi-Fi del papá. Entonces, vos pedís disculpas, vos pedís perdón por tus pecados y vos te haces cargo de tus pecados. Antes mataban un bicho, pero hoy ya no es así. Hoy uno se hace responsable de sus pecados, de sus cosas, y uno todos los días tiene que ir a los pies de la cruz a pedir perdón por lo que hizo, por lo que hizo mal, en las batallas que uno está. Y bueno, siempre yo lo entiendo por lo menos así, por eso un poquito lo que ella dice es, en ese momento se hacía de esa manera, pero también entiendo que hubo un antes y un después. Después que Jesús vino, creó el Espíritu Santo entre nosotros, y nosotros nos hacemos responsables de nuestros pecados también. Claro, está bueno y a mí me trae a... Está bueno esto, porque a mí me trae a lo de la circuncisión también, que en realidad la circuncisión, o sea, esto como vos decís, Miguel, también es como el antes y el después, y el antes es como desde lo externo, yo lo veo así, ¿no? Dios para arrancar como a domesticar al humano que va evolucionando también, bueno, arrancamos con los simbolismos a pleno, la circuncisión, que en realidad después es la circuncisión del corazón, pero es como desde lo externo hacia lo interno, lo del sacrificio también, es bueno, el sacrificio del animalito, que después en realidad es tu sacrificio interno, ese sacrificio de calidad, que ahora también vamos a desarrollar de eso, porque después también en otro momento, antes de que empiece a llegar Jesús, creo que era en Malaquías, sí, que ya la gente como que le sacrificaba animales ciegos o animales en mal estado. Era como que el sacrificio, como vos decís, bueno, agarro y sacrifico un bicho y ya está, estoy perdonado, listo. Y ahí Dios se enoja, se calienta y dice, bueno, ya estoy repodrido de que maten animales por matar, pero ninguno se arrepiente de verdad. Entonces, Claro. todo se hace la circuncisión, pero en realidad nadie está circuncidado del corazón, porque siempre Claro. la raíz es el corazón, lo mismo que el arrepentimiento, vos te podés arrepentir, pero el arrepentimiento es del corazón. Entonces, y como Dios ve el corazón,
así como Jesús también lo veía, y en la serie que creo que muchas veces queda muy bien representado cuando se TV o la chica la del flujo, por ejemplo, ve esa búsqueda verdadera, ese arrepentimiento verdadero, y, y está en esto, ¿no? Que antes para mí, ¿no? Con los animales, era como la intro de que la persona después se termine dando cuenta que tenía que ser al corazón. Todo arranca externamente para que después vos te des cuenta, más con Jesús, que es en el corazón, y todo sale desde el corazón, que algo externo. Carlos, ¿qué decís vos? Es interesante con las conclusiones que uno va sacando, ¿no? Y, y que es bueno estudiar la Biblia y con ayuda del Espíritu Santo conocer el significado de cada cosa. Mm. Eso es lo que saco como conclusión. Eh, lo- para entender esto hay que ir bien atrás, como un poco hablábamos de Génesis, ¿no es cierto? Cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, el propósito de Dios quedó interrumpido, quedó frustrado, ¿no es Claro. cierto? El pecado tiene una importancia que muchas veces nosotros no la tenemos eh, tan presente, lo que significa el pecado para Dios, ¿no es cierto? Mm. Dios es bueno, Dios nos ama y nos quiere perdonar, pero es necesario que la justicia se satisfaga, porque Dios es bueno, pero nosotros no somos buenos, Mm. y ese es un problema. El hecho de que Dios sea bueno, o sea, sería mucho más fácil si Dios fuera injusto, si fuera como nosotros. Si te digo, bueno, lo quiero perdonar y lo perdono porque soy Dios, y punto. Y no tengo nadie que me cuestione porque yo soy el Todopoderoso. Mm. Pero Dios no actúa así. Dios, primeramente, Él es cumplidor de la ley y después exige a los demás que cumplan la ley. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y es bueno en todo sentido de la palabra, ¿no es cierto? Dios es el mayor en todas las cosas buenas. Es el mayor en amor, es el mayor en fidelidad, es el mayor en justicia, es el mayor en equidad, ¿no es cierto? Dios es bueno. Entonces, la desobediencia, el pecado, es una desobediencia a Dios, es un desafío a Dios. Mm. Eso no inicia con el hombre, eso inicia en el cielo, inicia con la rebelión de los ángeles, ¿no es cierto? Cuando se rebelaron contra Dios, Satanás quiso ser igual a Dios y tuvo muchos seguidores. Ahí empieza el problema del pecado. Por eso en el huerto del Edén ocurrió que habiendo establecido Dios a los hombres y dándoles un mandamiento, ¿no? De que podían comer de todo árbol del huerto, menos de un cierto árbol, que es de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Después Mm. apareció la serpiente que personificaba al diablo. Y el diablo logró que el hombre hiciera lo mismo que ellos habían hecho en el cielo, que desobedezcan a Dios. Es terrible el peso del pecado, por eso la ley es dura y la paga del pecado es muerte, lo dice la Biblia. Ah, claro. Y eso se tiene que cumplir. Con respecto a que es más fácil para el hombre hacer así, que un animal sustituto pague por él, sí, es más fácil porque no paga él con su propia muerte. Pero como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, sabe si hay arrepentimiento. ¿No es cierto? Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Entonces, es como decían recién ustedes, el tema es que uno se arrepienta, ¿no es cierto? Que realmente lo sienta el peso ese y se proponga en su corazón no hacerlo más, dejar el camino malo, digamos, el camino extraviado. Claro, entonces cuán bueno y misericordioso porque claro, porque si no pecás y te morís. Si no O pecás y pecás, te morís, claro, pero acá tenés la oportunidad entonces está la oportunidad desde el inicio también de no morirte o de esto de lo expiatorio,
para que puedas seguir. Exacto, y recordemos que esto ocurría en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad. Esto no Claro. está vigente para nosotros hoy. Mm, O sea, nosotros hoy es como decían ustedes recién, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, tenemos acceso directo al Padre, ¿no es cierto? Tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero todo eso que gozamos nosotros hoy, que tenemos en nuestro beneficio, es porque hubo un sacrificio, hubo claro. que pagar. O sea, en la antigüedad eran animales y se hacía periódicamente, ¿no es cierto? En la actualidad, a partir de la venida de Cristo, que por eso se lo llama el Cordero de Dios, con un solo sacrificio, pero ¿qué sacrificio? Claro, la O sea, transferencia de estamos todos los hablando de sacrificios en uno. un animal perfecto, un cordero perfecto. Estamos hablando de un ser que es maravilloso, es el Hijo único de Dios, el unigénito de Dios, que es semejante a Dios, que estaba sentado en el trono a la diestra de Dios, con todos los derechos y los privilegios de Dios, ¿no es cierto? Dice que cuando Dios creó el mundo, él estaba con nosotros, Él estaba juntamente con Dios creando el mundo, ¿no es cierto? Mm, Dice el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, cuando dice el verbo, habla de Jesús, ¿no? En el principio estaba con Dios, ya desde el principio, y ya Jesús era Dios. Tomó forma de hombre y fue a la cruz como un cordero. Ese es el cordero, mm, que nos da la posibilidad de que cualquier hombre que se arrepienta y crea en él tenga acceso al Padre, como decían ustedes recién. ¿No es cierto? De ser perdonado solamente con una confesión y arrepentimiento. Pero hubo que pagar, ¿no es cierto? Nosotros no estamos más ahora con animalitos, con sacrificios y todas esas cosas, porque hubo un sacrificio tan grande, pero tan grande, que fue capaz de vencer a la misma muerte, ¿no es cierto? mm. La paga del pecado es muerte, pero Jesús venció a la muerte. La muerte, dice la Biblia, no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener, o sea, sí, los enemigos lo crucificaron, pero legalmente no lo podían retener porque nunca había pecado. Esto fue perfecto, ¿no es cierto? Entonces venció sobre la muerte. Y esa es la victoria nuestra también, que nosotros vamos a pasar por la muerte física, todos, pero vamos a tener la misma resurrección que tuvo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero hubo un sacrificio, Mm, ese es el tema. Y es más, en la vida del cristiano, según la Biblia, también va a haber sacrificios, ya no para tener la recompensa de la salvación. Eso ya está, ya lo ganó Cristo, pero sí para nuestro crecimiento como hijo de Dios, ¿no es cierto? También va a haber sacrificio. ¿Por qué es sacrificio, no es cierto? A veces podemos decir, es, es hermoso venir a orar y estar delante del Señor y sentir la presencia de Dios y poder abrir nuestro corazón y escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto? Pero también implica apartar tiempo para eso, implica a lo mejor dejar de hacer otras actividades, ¿no es cierto? Que nos causen un gusto, que nos causen un placer, qué mm. sé yo. Capaz que tengo que dejar una hora, tener una hora menos de pantalla, ¿no es cierto? De YouTube o de televisión o lo que sea, para tener ese tiempo con el Señor. Y es un sacrificio, lo tengo que sacrificar, ¿no es cierto? Capaz que tengo que dejar de hacer cosas que me gustaban, que toda la vida las hice y me causaban placer, y ahora las tengo que dejar, porque sé que en la palabra de Dios dice que no son correctas, que no le agradan a Dios, ¿no es cierto? Entonces, el tema del sacrificio siempre está presente en la Biblia. Eh, eh, el Acá, por ejemplo, ejemplo, en Romanos tengo justo los deberes cristianos 12:1 que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Claro. O sea, Dios dice la Biblia
pasamos a formar parte de la familia de Dios a través de haber recibido a Cristo, ¿no es cierto? Y que le pertenecemos. Entonces nuestro cuerpo también le pertenece a Él. Y lo que dice Pablo ahí, lo que leías vos, Brian, es presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Decir, Señor, estas manos son para vos. Estos pies son para vos. Este físico, esta fuerza que tengo hoy, que todavía soy joven, es para vos, es para servirte. Las manos también, para ayudar, para hacer conocer mi voz, para hacer conocer el nombre de Cristo. Eso es el sacrificio vivo. Me presento como un sacrificio vivo. Y también esto de, como decía Juan el Bautista, de menguar uno para que él venga y esté más presente, ¿no? Me toca a mí menguar. Claro. No sé qué les parece. ¿Se entiende lo del sacrificio? Digamos, el ejemplo que hoy no está vigente, pero que lo teníamos que dar, el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales para pagar por el pecado. Mm. O sea, entendemos que también Cristo hizo lo mismo. Claro, también el simbolismo, la metáfora ya desde el inicio. O sea, en realidad es lo mismo. O sea, es con el mismo concepto de sacrificio que lo vemos a través de toda la historia. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era de una forma, porque ellos estaban bajo la ley. Nosotros es distinto, nosotros estamos bajo la gracia. La ley quería decir, bueno, si cumplís toda esta serie de cosas, esta serie de mandamientos, entonces sos declarado justo y sos perdonado y te vas al cielo el día que te morís. Hoy nosotros ya no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Sí. Es muy distinto. Pero de todas formas, el sacrificio sigue vigente y de todas formas la justicia de Dios exige que el sacrificio se pague con sangre. Ya se pagó, Cristo lo pagó, ¿no es cierto? Pero ahora pues vamos a ver cómo simbólicamente ya empezamos a verlo, lo que decía Brian recién. También en nuestra vida está presente la idea de sacrificio, ¿no? Por el hecho de que como Dios nos compró y nosotros ya somos hijos de Dios, somos, dice la Biblia, que Cristo es el hermano mayor de una familia de muchos hermanos, los cuales somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en la antigüedad, digamos, en el concepto de la Biblia, eh, el hijo hereda las características del padre, ¿no es cierto? Y también, y también los hermanos tienen las mismas características entre ellos. O sea, para poner un ejemplo, en un momento Jesús hablando con los escribas y fariseos que, bueno, todos sabemos, ¿no? Que eran religiosos, que eran hipócritas, ¿no es cierto? Que eran esos que ponían los sacrificios en la puerta del templo y hacían mercadería con eso, ¿no es cierto? El Claro, problema decía no recién. eran los animales que se presentaban para ofrecer, el problema es que habían hecho un mercado con eso, Claro, lucraban con eso, había cambistas, venía gente que cambiaba, decía, bueno, yo compro dólares, vendo dólares, así era. ¿No es eso? Arbolito. cambio, 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 cambio. Claro. Claro, por eso la reacción del Señor, ¿no es cierto? Pero los sacrificios estaban bien, pero ¿cuál era el espíritu del sacrificio? Que vaya la persona por sus propios medios, ¿no es cierto? Y agarre de su redil, de su rebaño, el mejor sacrificio y lo elija y de todo corazón lo ofrezca a Dios. Ese es el espíritu de todo eso. En cambio acá ya hicieron un tema de mercadería, bueno, está bien, yo te doy la plata, vos dame el animal, y pero fíjate, qué sé yo, que cobrame lo más barato, y bueno, te doy que le falta un ojo, total, no pasa nada. Claro, esto. Entonces todo eso es una perversión. Pero Jesús le dijo en un momento a los escribas y fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque, porque lo mismo que hace él, ustedes quieren hacer, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que yo me convierto en hijo de alguien, en la enseñanza bíblica, me convierto en hijo de alguien si asumo las características de esa persona. A los discípulos había uno que siempre andaba pidiendo juicio, que el Señor le decía, destruirlos a estos pecadores, que yo, le decía, vos sos hijo del trueno. Le decía, ¿no es cierto? Sí, que Porque también era, aparece en la serie. ¿no es cierto? Quería destruir. Bueno,
decía Nosotros somos que haga descender fuego del cielo, como la Simón época de claro, Biblia. el trueno, ¿no es cierto? Querían ver un rayo que caiga y fulmine Claro. Pará un poco, le dice Jesús, ¿qué te pasa? Está re loco, claro. ¿no? Pará, ya fue eso. Y bueno, y por eso nosotros, la Biblia nos dice que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Porque tenemos que manifestar las características de Dios, que son las características de Jesús. Y si vamos al libro de Romanos, nos dice que, bueno, con esa finalidad fuimos creados, ¿no? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo unigénito. Bueno, pero eso lleva una carga de sacrificio, porque nosotros venimos de una vida alejada de Dios. Nosotros somos pecadores en realidad. Y todo lo que fuimos adquiriendo en nuestra vida pasada forma nuestro carácter, forma nuestra manera de ser, nuestra personalidad, todo nuestro ser más íntimo. Eso Dios quiere que se vaya transformando. Dios quiere ir trabajando y ir cambiando toda esa herencia que tenemos del viejo hombre, de pecado, ir transformándola en características de su Hijo amado, ¿no es cierto?, de Jesús. Y eso es sacrificio, Claro. eso es Y que, sacrificio. bueno, para entonces ver y dejar la pregunta de cómo es la calidad de los sacrificios nuestros hoy en día. Para dejarla ahí. Bueno, ¿Cómo es la digamos, calidad de vendría Jesús con el látigo o vendría diciendo bien? yo en el caso mío Para diría dejarla que ahí. el sacrificio que me falta es menos pantalla y más oración. Claro. En el Yo, caso mío. yo el sacrificio que hice, que estoy maravillado, que bueno, por ahí mi mamá lo va a saber comprender más, es que hace ya 4 meses que no escucho heavy metal ni rock. Y borré todas las playlists. No escucho Bien. los redondos ya, no tengo la necesidad. Eso para mí es algo que, listo, Dios existe, porque hay algo, yo en la idolatría a la música, por ejemplo. Estudiaba canto, todo, tenía ya como que era data, y de golpe, Hiciste cuando un tema. arrancamos, saqué un tema musical, todo, heavy metal, todo, y desde que arrancamos con Acciones de la Fe, pero fue como, no tenía mala necesidad, no escuché más, y ahora lo que escucho son las alabanzas de este chabón como es, que están muy buenas, después se las voy a pasar, ay, no me acuerdo ahora, y después música en hebreo, música hebrea que son los salmos, que está re buena también, que está buenísima, música en hebreo. Y ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, te lo voy a pasar la playlist, que está buenísimo, que también es como merengue, y vos vas escuchando la alabanza, y hay victoria en el nombre, entonces te da como para bailar y está Para buenísimo. bailar. Claro. Ay, no me sale con Anacondia. Después se la voy a pasar, de Anacondia que también predica. Entonces. Y Sí, ese para Carlos mí Anaconda, fue. Ese, Carlos Anacondia. pero bueno, Y. Sí, va, yo creo, sí, después lo voy a pasar ahora y están re buenos los temas. Mejor que tremendo, Rodrigo, mejor que no sé. tremendo hombre. Ese también, de parte de la música. Y ahora sí, también Pasa que en mi caso, bueno, yo como trabajo con lo digital, es como difícil ahí poner o dedicar más o menos tiempo o ir regulando. Pero bueno, ahora sí estoy full metido a esto y preparando. Por eso el hecho también de armar una acción de la fe online, bueno, ya me requiere preparar un tema con Carlos, entonces estar más metido. La acción de la fe de mañana, el presencial, lo mismo. Tengo que preparar para eso, entonces como que uno también va como ahí ayudando a ese sacrificio, porque también, bueno, está la carne, está todo lo que uno, los hábitos que uno ya viene siendo desde hace, en mi caso, 27 años, que bueno, no es como cambiarlo así de golpe, algunas cosas. Entonces, pero sí que sea de calidad, mismo también en el estudio. Por ahí a veces viste que te mandan los versículos, que también hablábamos la otra vez con Carlos, te mandan el versículo diario de la aplicación y bueno, listo, lo leí, listo, ya hice cumplí, ya estoy salvo, listo, voy a hacer mi vida. Y no, es leer y ver, bueno,
me quedó esto, voy a investigar sobre esto, voy a estudiar esta parte y por ahí como también se ha hablado muchas veces, por ahí es menos la lectura, pero más en profundidad, entonces te queda más cuando hay una comprensión o un me di cuenta de algo. No sé cómo Yo lo ves. creo, perdón, Sí, sí, Brian, yo creo que es parte de la transformación. Uno dice que cuando viene al camino es una nueva criatura en Cristo, ¿no? Y en realidad el cambio se tiene que ver, más tarde o más temprano se tiene que ver, si no hay algo que no está bien. claro. Eh, Los entonces, frutos. claro, es parte de los cambios que uno, cuando estaba en el mundo, había ciertas cosas que te gustaban y hoy esas cosas ya no te llaman la atención y te inclinas hacia cosas que son de Cristo, de Dios y como las alabanzas, como todo esto, porque también el espíritu necesita y se inquieta y quiere comer de esto. Claro, ese pan de, Ya, claro, ya no es más lo otro. Si bien todos los días tenemos que morir a la carne, porque es verdad, siempre la carne está pidiendo de lo otro, qué es lo que le gusta, qué es lo que la atrae, que es esa dopamina que se dispara en un momento y decir, oh, quiero esto me hace sentir bien. claro, Uno tiene que empezar a estar atento a eso y tratar de irla matando, y de a poco el Espíritu Santo va obrando en nosotros y te despierta esa hambre, se llama así en realidad, de todo esto. claro. Y cuando uno se quiere dar cuenta, pasa como si nada, y uno empieza a investigar, te escuchas una prédica, pones alabanza, y cuando te querés acordar, ya tu vida cambió. Sos una nueva Sí, criatura, porque es literal, sos Amén. una nueva criatura. A todos nos pasa que tenemos que morir a carne todos los días, y como comentaba Carlos, tengo que decidir dejar de ver tele o lo que fuere. Esa es la parte de mi carne que tengo que matar. Yo, en el caso de Carlos, ¿no? Por ejemplo, cada uno sabe qué batalla tiene. Decir, bueno, yo esto sé que tengo que matarlo para destinar un poquito más a esto y me va a despertar cada vez más hambre de esto. Y cuando uno se quiere acordar, no solamente eh, ingresa o come, se dice, de esto, sino que lo empieza a compartir. claro. Vos ya estás en el próximo nivel. El primero uno tiene esas ganas de... Es como un bebé. Esa necesidad. Se dice que nosotros somos bebés espirituales cuando recién llegamos al camino. Entonces tenés esa inquietud, esas ganas, eso que te llama la atención de querer más que esto, que como es, como vos, que sos de investigar. Entonces todo eso te empieza a llenar como un bebé la leche y es un tipo de palabras que recibís, un tipo de cosas, y llega un momento donde decís, bueno, ahora quiero otra cosa más. Esto está bien, pero me interesa más ahondar en la palabra, me interesa aparte de las alabanzas de este tipo, aparte me interesaría, no sé, entrar en otro tipo de alabanzas que son más de guerra espiritual, otras cosas, pasar a distintos niveles, que a uno solo le nace ir creciendo, porque Claro. somos como bebés, después ya somos chicos que empezamos a comer, entonces las palabras ya son distintas, ya los Ya mensajes. necesito un churrasco, digamos. Necesito un Claro, es churrasco que el espiritual. mismo espíritu te pide. El mismo espíritu te pide decir, bueno, esto está bien y ahora quiero más. Y Bueno, quiero más. le contaba a Carlos que ahora empecé a estudiar hebreo. Y que yo, ¿what? Porque con lo de la serie, viste que Shalom, Shalom, Adonai, bueno, Carlos, no sé si vos viste la serie de Chosen o Los Elegidos. Sí, vi, creo que 3 temporadas puede ser. Hay más. Hay más, ¿no? Tres o Tranquilo, que hay más. ¡Ay, hasta Sí. 8! Va a haber hasta 8. Y bueno, y también esto que me nació de hebreo, y era como hebreo, pero si nosotros acá estamos con el club de idiomas, que eso también lo armé yo, y es más inglés, a mí el inglés no me llama. Y entonces como que yo voy más para sociabilizar y cagarme de risa, pero empecé con lo de hebreo, que es mucho más complejo, el sistema, todo, pero bueno, es como también le decía hace un rato a Carlos, me lleva a ir más a la raíz del significado. Ahora recién también voy a compartir bueno, el sacrificio en el hebreo, qué significa y todo eso, que por ahí tiene como otra connotación. Pero sí, está bueno esto
de sacrificar y que después en algún momento, como decís vos, ya se vuelve hábito, ya está puesta al Incorporado. principio, pero ya está incorporado. Y está bueno también ir registrándolo o ir viendo cómo va operando, ¿no? Ah, buenísimo, también para dar el testimonio. eh, está bueno. E ir viendo, ¿no? También si no hay cambios, esto de los frutos, como decía don Miguel, está bueno, che, que las cosechas cómo vienen siendo, o si no hay un fruto de nada y no está pasando nada, entonces, bueno, ¿qué me están faltando? O hacia dónde tengo que ir, o por ahí no estoy sacrificando de calidad. Que por ahí es ir a uno primero. Es como un hábito, o algo que sería, sí, un hábito, una actitud o un pensamiento. ¿Vos, Carlos, cómo lo ves? Que está buenísimo lo que están diciendo. Qué bueno que el Espíritu Santo nos genera ese hambre, ¿no? Ese hambre y sed de buscar las cosas de Dios. Es como decían recién, empezamos como un bebé y recibimos leche espiritual y después queremos más y vamos ya desarrollándonos un poco más fuerte, necesitamos otra clase de alimentos, vamos caminando en el Señor y vamos avanzando y qué bueno porque no hay un techo, ¿no es Claro, cierto? No hay un techo, porque el techo en realidad es ser como Cristo. Así que tenemos toda la vida para andar y para querer más y para buscar la perfección en Cristo. Sabemos que siempre va a haber, que en esta vida no vamos a ser libres totalmente de nuestro viejo hombre, ¿no es cierto? Siempre algo va a quedar, pero lo importante es estar en la búsqueda. Dios valora eso, que estemos en la búsqueda. y el Este, ejemplo de ir puliendo, que también eso es parte de ir puliéndose. La otra vez escuchaba de Radio Solidaria, que después se lo vea. Si quieren, después de esto, podemos armar un grupo online de nosotros y los que se vayan sumando y estén activos, que ahí yo les puedo compartir. Hay un grupo, hay un canal de YouTube que se llama Radio Solidaria, creo que vos te lo pasé, Carlos, que hace muy sí, buenos videos, y estaba viendo uno también que hablaba de esto de sacrificio y de pulirse, que claro, que el oro, cuando para que llegue a ser oro y llegue a ser de buena calidad, se lo tiene que pulir, se lo puede pulir, y la persona que lo va puliendo, hasta que no se ve reflejado en el oro, no ve reflejado su rostro, no sabe que está ok. Entonces, bueno, a eso lo ponía en el caso de José, por ejemplo, por todo lo que tuvo que pasar y todas las pulidas que tuvo que tener y sacrificios mismos que él tuvo que hacer, o por lo que tuvo que pasar, hasta que Dios no ve reflejado su rostro en uno, no está, digamos, no está el oro o la plata, a veces también se menciona como plata, que no está óptima. Entonces, por eso uno tiene que ser pulido, tiene que pasar por las pruebas, por ese sacrificio, hasta que se vea reflejado el rostro de Dios, en este caso, en cada uno. Entonces, también es como, bueno, para ser más pulido, por ahí tengo que sacrificar esto y pasar por esta prueba. nombraste dos veces la palabra prueba. Importante, porque es una herramienta en la mano de Dios, la prueba, ¿viste? Claro, Y si reconocemos de que va a haber cosas que entregar y va a haber cosas que sacrificar, eh, ahí tiene más sentido, cobra más significado lo que son las pruebas, ¿no es cierto? claro, Porque Dios usa las pruebas para ir, llevarnos a ese punto, como vos decías recién, ese pulido en el cual Dios va encontrando cada vez más clara la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Ese pulido sobre nuestras vidas, Dios permite las pruebas, ¿no es cierto? Son los ejemplos que están en la Biblia. claro, Sí. porque después hay como también decíamos al inicio, hay un más allá que es mejor. Al principio, Claro, bueno, parece que es una cagada lo que está sucediendo, pero bueno, después viene algo mejor. Entonces, no, bueno, como bueno, también hay Un que, plan hay que ir más mayor. allá. Claro, tal cual. siempre va a estar mejor. Así que, bueno, les voy a compartir este que decía, ¿dónde está acá? Compartir acá. Bueno, acá que me preguntaban, a ver, acá.
bueno, esto de que la palabra sacrificio viene de korban, donde la raíz es de karab, y es esto de acercarse, un poco como creo que habías mencionado vos, más ahí esto de, bueno, en pos de ir hacia algo, tiene esto a veces de la connotación negativa, más que nada desde el español, a ver, para que acá lo corro, desde el español acá, ahí se ve. En el español tiene la connotación en sentido negativo de ceder, renunciar o que hasta que suena como un castigo también. Pero bueno, el propósito del sacrificio es esto de acercarse a Dios. Entonces yo cuando hago sacrificio me estoy acercando mediante esa ofrenda, obsequio preciado, de alto valor, de dificultad. Pero eso tampoco no quiere decir que no me va a ser incómodo. Entonces es como me acerco a Dios, pero va a ser incómodo, porque estamos en el mundo y el mundo como que también nos quiere como agarrar. Entonces, si yo me quiero salir del mundo, que acá también dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, renovarse, ser, como decíamos también, nueva criatura, todo eso para no estar identificado en el mundo, esto de ser santo, de ser apartado y de mantenerse ahí, porque también es un hábito de mantenerse, es esto de, bueno, me acerco a Dios, pero todos los días tengo que cargar la cruz y seguir. Eso también, aquí hablamos con Carlos una vuelta. Bueno, como si necesito saber qué es lo que se siente, tengo que agarro 2 palos, me armo una cruz bien pesada y practico caminarme 3 cuadras con esa cruz, que va a ser incómodo, sí, va a ser incómodo, pero bueno, el resultado final es más grande y vale la pena, digamos, vale todo. Entonces, acá está esto de la connotación de la palabra, que sacrificio, acercamiento, acercarse, venir a Dios, va por ese lado y no como algo negativo. O Entonces, sea que ahí el viene. sacrificio nos acerca a Dios, ¿no es cierto? Por lo que entiendo. El sacrificio, claro, me acerca. Entonces, como que voy, cuanto más me sacrifico, o es más de alto valor, o más lo Más me voy cuesta. poniendo en práctica, claro, más me cuesta, más me estoy acercando. Es como es contradictorio, como muchas cosas, digamos, si lo queremos racionalmente, pero yo me acerco a Dios con el sacrificio. Entonces, no me estoy acercando a Dios si no hay sacrificio. Y es de calidad o no es de calidad, eso también va a afectar si yo me estoy acercando o no. Muy bueno. Importante no olvidar. Sí, perdón. No, sí, Carlos, adelante. No, de que no olvidarnos que el sacrificio supremo ya lo hizo Cristo, ¿no? Que, digamos, para lo que es la salvación nuestra, eh, Cristo ya hizo el sacrificio suficiente en la cruz. Eh, que no pensemos que nos tenemos que ganar la salvación, eso quiero decir. Claro, no, pero sí también tenemos, pues sí, creo como lo veo, que está en nosotros mantener eso. Mantener, O sea, que no haya sido en vano, semejante. Ahí está en nosotros con nuestro sacrificio de mantener eso mantener. hasta el final de cada uno. Porque si no, sí, se puede perder. Se puede, Eh, la podemos abandonar la salvación, si somos claro, descuidados. Sí, no, lo quería aclarar porque por ahí, si no, puede quedar a lo mejor un poco flotando la idea de que es necesario que, digamos, como en la antigüedad los sacrificios era para perdón de pecado, para salvación, claro, no, ¿cierto? Que sepamos que ahora, si bien estamos bajo un sacrificio de Cristo, y si bien nosotros somos llamados a también hacer nuestro sacrificio, lo que es salvación, el sacrificio que vale es el de Jesús, claro, porque es perfecto, ¿no es cierto? claro, eso sí. Pues también, bueno, él dijo, quien quiera venir en pos de mí, que cargue la cruz y me siga. Claro, cada Entonces día, también ahí está cargue su cruz cada día. todos los días. Así que buenísimo. Bueno, vamos a hacerlo acá, así es que no sé si hay algo más que quieran agregar, como para que queden ahí bien. Hoy nos enfocamos en sacrificio, o la idea es como hacer sobre temas bien concentrados y que sea como cortito al palo y eficiente,
No sé si alguien quiere agregar algo más o quieren proponer algún tema, no sé si les surge para el próximo, de algún concepto o algo que les quedó por ahí de la serie, o algo que, no sé si ustedes tienen Biblias ahí. Sí, Sí, Ah, bien. Biblia. Ah, sí, lo he escuchado. Estaba pensando en lo que estaba por decir. Sí, tenemos. Tenemos virtual, no sé Sí, si- en celular, sí. Ah, bien. Buenísimo. Bueno, porque por ahí si estaban leyendo algo o algún capítulo o algún personaje, lo podíamos traer también. Vamos a No, abordar todo, así que yo lo que estaba tratando de armar en mi cabeza para compartir ahora es como que esto que, bueno, que decía Miguel, ¿no? Que cuando uno empieza a nutrirse, ¿no? De todo esto, es como, bueno, como en algún momento vos, Brian, en alguna de tus, ¿cómo se llama? Has dicho del auto rojo. Es como que empezás a ver autos rojos en todos lados cuando uno presta atención a algo, ¿no? O un tema. claro, Entonces, como cuando vos empezás a nutrirte con esto, empezás a encontrar a Dios o a la palabra o a cosas que te siguen haciendo ruidito y te quedás pensando. Y bueno, Carlos estaba hablando hoy del tema de las pruebas, ¿no? De que continuamente tenemos pruebas y demás. Y hoy a mí me quedó una frase que había escuchado, no sé si en la serie o bueno, cuando escuchamos antes y demás, de esto de la fe, ¿no? Carlos decía, estoy tratando de armar el embrollo en mi cabeza. Carlos decía hoy que tenemos continuamente pruebas, ¿no? Que pasar. Y hoy me quedó resonando una frase que dijo cualquier persona en una serie que no tenía nada que ver, y dijo, la fe, en realidad la fe no sirve de nada si no la demostrás continuamente. Si vos tenés fe, pero no la demostrás, no sirve. O sea, continuamente vos tenés que demostrar esa fe para que tenga valor. Entonces a mí me quedó esto, ¿no? Como uno demuestra la fe continuamente a Dios, es con estas pruebas. Porque en cuanto más pensás que te estás embarrando, que decís, ¿por qué hoy? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Lo que hablábamos de recién, hay un plan más grande y después por ahí con el tiempo lo entendés. Pero ahí es cuando más uno necesita pasar esa prueba y demostrar esa fe para ese claro. plan mayor que nos espera. O sea, estaba tratando en mi cabeza porque ya te digo, me quedó resonando la frase esa, que no tiene nada que ver en dónde la escuché, digamos, ¿no? Que es totalmente descontextualizada de Dios, qué sé yo, pero bueno, es como que a uno le queda resonando así como subrayado, en fluorescente cosas por ahí. Claro, bueno, por eso está bueno, pues de ahí surge acción desde la fe, que también ahí hay que como agarrarlo con pinza, o no, agarrarlo con pinza no, sino de ser minucioso en esto de, bueno, que también surge mucho, o nos surge a nosotros como la discusión esta de, bueno, ¿es por fe, es por obras o es por gracia? En realidad es por gracia, en la fe, y cuando hay gracia y fe real, como hablábamos recién, del arrepentimiento, de la circuncisión, entonces, cuando es real, eso activa la acción, y es como, bueno, y ahí demuestra, que es lo que decía Miguel recién, del fruto. Hay fruto, porque, bueno, hubo acción, pero porque la acción viene desde esa gracia, fe que existe realmente y que está activa, y podemos desarrollar la fe. El próximo está bueno. Que después también escuché en otro video, que también me quedó, que está, bueno, la fe terrenal o la fe mundana, que por ahí es más la convicción o la seguridad pero después está la fe en Cristo, la fe como divina o la real, que es esa cuando ya no tenés tanto control de probabilidades o de seguridad. Es cuando ya no hay más y es, bueno, la convicción de lo que no se ve, pero tenés sí esa seguridad, esa convicción y ahí hay una fe real en términos de la palabra. También eso es como que está la fe mundana y la fe real, que está bueno para profundizar.
podría ser el próximo tema, la fe. Sí, En ahí si realidad lo que quieren. vos decís un Bueno, poco es real. sí, La sí, fe es la certeza de lo que no se ve o no se tiene, como si ya se tuviera. claro. Y la fe justamente es eso. Uno cuando se dice que vive por fe, es que vos sabés cuál es tu objetivo, pero no sabés cómo lo vas a cumplir. Sí. Eh, de hecho, por ejemplo, en el caso de Pedro, que Pablo lo llama, Jesús lo llama a caminar por las aguas, Eso, y él racionalmente no sabía que iba a caminar o no, pero por fe se tiró de la balsa y caminó. claro. No sé, la Y fe en ahí está bueno, realidad, cuando empezó a dudar, claro, cuando vio que las olas eran grandes, que el viento azotaba, entonces dudó. Y eso claro, es un poco la parte esta de la fe, ¿no? Porque la fe es decir, bueno, yo por fe entiendo que, no sé, podemos armar de acá un canal que llega a tanta cantidad de gente y empezás a declarar que tu parte es todos los días que vos te propusiste hacerlo, conseguir los estudios, lo que fuere. Esa es la parte racional. mm, Pero por fe te tenés que mantener en el objetivo sabiendo que se va a cumplir. claro, ahora somos ¿Entendés? Es cuatro, como, pero esto va a ir a más, o sea, por supuesto, hay que sí, hacerlo más. por Así que supuesto. sí. La fe es eso, y vivir por fe. Se hacen cosas extraordinarias por fe. Desde campañas, no sé, juntar muchísima gente. eh, no sé, yo vi muchísimas cosas que no son racionalmente explicables Mm, y que pasan solo por la fe que uno tiene. Dice que si mm, nuestra fe fuera como un grano de mostaza, que es así chiquitito, solamente con esa fe podríamos ver el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, claro, nosotros tenemos que por lo menos tratar de tener un poquito de fe. Y cuando nos ponemos un objetivo, hacerlo por fe. Y seguir, y no importa qué tan grandes sean las olas, mantenernos por fe en el mismo objetivo. Y después se cumple, y se cumple de una manera que yo quería 10 y obtengo 100. ¿Entendés? Porque también el Señor no es deudor de nadie, y cuando vos te propusiste algo por fe, Él te respalda. claro. Entonces, está buenísimo, creo, este tema, el de la fe, como para Bueno, ahondarlo un poquito la próxima vez. próximo hacemos fe. Y si quieren, bueno, traer algo Dale, para dale, juntamos compartir, algo para compartir. joya. Ahí, bueno, en Hebreos tiene el 11.1 que habla de la fe, que si no me equivoco. Ahí tiene como Hebreos 11. ¿El cómo? Sí, Hebreos 11. Ah, el 11. Carlos, ¿cómo lo ves para la fe el próximo? Buenísimo. Vamos a armar ahí uno entonces, más lo que traigan acá los Dale, chicos y le damos ahí con todo. dale, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Y bueno, si quieren, armo este grupo más que nada para compartirnos cosas. Y lo que sí, por ahí, si nos vamos a compartir versículos o cosas del día, que nos pasa en algunos grupos también, que se nota que es un copio y pego, que no está mal, pero por ahí, si quieren mandar, o enviémonos cosas que estemos nosotros como viendo o estudiando, aunque sea como chiquito, o bueno, Cosas este que están versículo. procesadas por nosotros. Claro, Claro, que sea como que pasó por el cuerpo, digamos. Porque Claro, sí, también acá tenemos la aplicación de YouVersion, que está buenísima y que todos los días te tira el versículo, que está joya, pero que haya como un proceso ahí. perfecto. Claro que sí, 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 Buenísimo. sí. Sí, Que por ahí no es necesario que sea todos los días, pero que si es, que sea esto que hablábamos recién, ¿no? Del sacrificio de calidad. Que sea bueno. en mi época había unas perlitas bíblicas, le llamaban. Eran como si fuese una cajita con versículos bíblicos en unos cartoncitos. Entonces Y te vos metías en sacabas, la mano. Claro, toma, servite una perlita bíblica. Y vos sacabas. como la galleta de la fortuna, a ver qué versículo me sale a ver hoy. que me toca la Lo bibliomancia. leo y ya está, ya soy salvo, listo. No, Tal pará. cual. Bueno, si les parece, cerramos acá. Carlos, ¿querés cerrar? Eh, y Podemos cerrar lo. con una oración, dando gracias al Señor. ¿Qué te parece? Vamos. Sí, Sí, sí. Miguel, ¿nos querés dirigir una oración? dale, sí, cómo no, cómo no. Por favor, gracias.
Gracias, Señor, te damos por este momento que compartimos en tu presencia. Dice tu palabra que donde 2 o 3 estén, tú estarás entre nosotros. Gracias. Hemos hablado, creemos conforme a tu espíritu, Señor, y declaramos que cada palabra que se soltó, cada conocimiento que compartimos, cayó directamente a nuestro espíritu. Quizás somos torpes al compartir lo que queremos decir, pero sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por estar con nosotros en el día a día, por tenernos paciencia, porque somos hijos que hacemos como podemos y muchas veces nos pasa que queremos y no nos sale y vos no venís como un padre castigador, sino con un padre lleno de amor que nos perdona y nos levanta, nos sacude el polvo y seguimos adelante. Señor, te agradezco por todo esto que se compartió, por esto que se está armando. Bendigo la vida y la familia de todos los que estamos acá, las cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, Gracias. y declaramos en victoria la semana que estamos comenzando, porque nuestra semana va a ser de martes a martes, y nos volvemos a encontrar muy pronto, y de aquí hasta el próximo martes nos comprometemos para conseguir más de tu palabra, con esta hambre nueva que estás despertando en nuestros espíritus, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Ahí, si quieren juntarse y hacemos una foto. Ahí, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, ahí estamos geniales. Ya salimos. Buenísimo. Ahí está. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Dios los Armo ahí bendiga. el grupo, estamos en contacto. Y bueno, nos vamos compartiendo y vamos armando lo de la fe. Y bueno, se irán sumando para el próximo seguramente. Y ahí le vamos a dar con todo. Shalom, Bendiciones. shalom. Shalom, shalom, como dicen. Shalom. Shalom. Los vemos. Bendiciones. Que estén bien. Bendiciones, Chao. gracias, abrazos.